Mi hermano me acusó de robarle su reloj solo para llamarme mentirosa. Luego mis padres me echaron, pero él no sabía que yo estaba pagando su matrícula y las facturas del hogar. Así que lo detuve y me fui de casa. Lo que sucedió después hizo que mi hermano me llamara gritando a las 2 de la madrugada. Me llamo Sofía. Tengo 29 años. Y la noche en que mi hermano me llamó mentirosa, mi padre no hizo preguntas primero. Señaló la puerta principal y me dijo que me fuera, no que me calmara, no que me sentara, sino que me fuera. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo rápido que una familia puede volverse en tu contra cuando la persona adecuada dice la mentira adecuada. Un minuto estaba de pie en la sala de estar tratando de explicar que nunca había tocado su reloj, y al siguiente me miraban como a una extraña que había entrado en su casa para robarles. Mi hermano seguía repitiendo que yo estaba mintiendo. Mi madre parecía conmocionada pero no dijo nada. El rostro de mi padre tenía esa expresión fría y dura que solo había visto unas pocas veces en mi vida, y de alguna manera todo se sentía más irreal porque solo unas horas antes había entrado en esa misma casa llevando comida, sonriendo como si fuera un domingo cualquiera. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había estado manteniendo esa casa a flote en silencio durante mucho tiempo. Estaba pagando facturas que no se suponía que fueran mías, cubriendo costos por los que nadie me agradecía, asegurándome de que ciertas personas pudieran seguir viviendo como si nada estuviera mal. Y la persona que gritaba más fuerte esa noche no tenía idea de que toda su vida estaba siendo sostenida por la misma hermana que intentaba destruir. Debería haberme defendido con más fuerza en ese momento. Quizás debería haber expuesto todo en el acto. Pero cuando miré alrededor de esa habitación y vi con qué facilidad creían lo peor de mí, algo dentro de mí cambió. No crecí esperando convertirme en el fondo de emergencia para otros 3 adultos. A los 29, vivía sola en un condominio en Scottsdale, trabajando como gerente de operaciones de ingresos para una empresa de software, y finalmente sentía que mi vida avanzaba en la dirección por la que había trabajado. Era organizada, buena en mi trabajo y cuidadosa con el dinero, de la manera en que la gente se vuelve cuidadosa cuando pasa la mayor parte de sus 20 construyendo estabilidad desde cero. Mis padres todavía vivían en la misma casa en los suburbios del lado oeste de Phoenix. Y durante mucho tiempo, asumí que les iba bien. No prosperando, quizás, pero bien. Luego, aproximadamente 1 año y medio antes de que todo estallara, me pasé un jueves por la noche para dejarles la cena porque mi madre me había enviado un mensaje de texto diciendo que estaba demasiado cansada para cocinar. Entré por el garaje y escuché a mi padre en el lavadero hablando con una voz que nunca le había oído antes. Estaba pidiendo una extensión más para la hipoteca. Seguía diciendo que solo necesitaba tiempo y que se pondría al día a finales de mes. Cuando salió y me vio allí de pie, parecía un hombre que había sido atrapado haciendo algo vergonzoso, aunque todo lo que había estado haciendo era rogar por mantener un techo sobre la cabeza de su familia. Así fue como descubrí la verdad. Mi padre, Ricardo, había perdido su antiguo trabajo de operaciones después de una reestructuración, y el nuevo puesto de almacén que tomó no pagaba ni de lejos lo que solía ganar. Mi madre, Elena, había estado lidiando con una condición autoinmune crónica que se manifestaba de forma impredecible. Y entre especialistas, medicamentos y deducibles de seguro, se estaban ahogando en gastos que nunca decían en voz alta. Y mi hermano menor, Diego, de 22 años, estaba en su 3er año en Arizona State, estudiando marketing y viviendo como si nada de eso existiera. Tenía el corte de pelo caro, la membresía del gimnasio, las zapatillas de marca, los fines de semana de fiesta y la confianza fácil de alguien que nunca había tenido que preguntarse cómo se pagaba una factura. Mi padre me sentó en la mesa de la cocina esa noche y admitió que estaban atrasados en todo: hipoteca, electricidad, agua, internet, incluso el saldo de la farmacia de mi madre. Luego dijo la parte que hizo que todo el lío se sintiera como una trampa. Diego nunca podría saberlo. Dijo que si Diego se enteraba, se distraería, se desmoronaría, perdería el enfoque en la escuela. Casi me río porque Diego no estaba precisamente cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Pero mi padre hablaba en serio. Quería que la familia siguiera pareciendo normal para mi hermano, incluso si eso significaba que yo me convertía en la persona invisible que lo mantenía unido. Me dije a mí misma que estaba ayudando temporalmente. Dije que podría cubrir la hipoteca por un par de meses, quizás algunas facturas de servicios públicos, quizás la medicación de mi madre hasta que las cosas se estabilizaran.
Mi padre prometió que solo sería a corto plazo. Mi madre lloró y me abrazó. Recuerdo pensar que ser necesitada de esa manera significaba que importaba. Ese fue mi primer error. Lo temporal se convirtió en rutina casi de la noche a la mañana. Me agregaron a portales, me enviaron capturas de pantalla, me pidieron que hiciera un pago, y luego otro. La matrícula vino después porque la cuenta escolar de Diego estaba corta y él necesitaba que le liberaran su vivienda, luego dinero para el plan de comidas, luego un problema con la laptop, luego los libros. Cada mes había un nuevo problema, y cada mes yo era la que lo apagaba en silencio. Mi padre seguía insistiendo en que nunca le dijéramos a Diego porque lo avergonzaría y lo haría sentir insignificante. La ironía todavía me revuelve el estómago. Estaban tan preocupados por proteger su orgullo que nadie se preocupó por lo que podría costarle al mío. Pagué de todos modos. Pagué porque amaba a mi familia. Pagué porque mi madre estaba enferma. Pagué porque mi padre parecía 10 años mayor de lo que debería. Pagué porque el papel más fácil para mí siempre había sido el de ser la persona fiable. Y una vez que una familia se acostumbra a que una persona sea fiable, dejan de verlo como generosidad. Empiezan a verlo como el orden natural de las cosas. Si hubiera entendido eso antes, habría cambiado todo antes de que Diego tuviera la oportunidad de llamarme mentirosa. Después de ese primer periodo de pagos, caí en un patrón que desde afuera parecía mucho amor y mucha explotación una vez que finalmente lo vi con claridad. Venía casi todos los fines de semana. A veces traía comestibles y decía que eran sobras de un almuerzo de la empresa. A veces arreglaba pequeñas cosas en la casa porque contratar a alguien costaba dinero que ellos no tenían. A veces llevaba a mi madre a fisioterapia o me sentaba con ella mientras ella revisaba formularios de seguro con los que estaba demasiado agotada para luchar sola. Reiniciaba el módem cuando el internet se caía. Reemplacé un triturador de basura roto. Pedí las botas de trabajo con punta de acero de mi padre y le hice creer que las había encontrado en oferta. Cada vez que Diego necesitaba algo para la escuela, de alguna manera se deslizaba hacia mí sobre la mesa. No abiertamente, nunca abiertamente. Siempre se presentaba como una brecha temporal, un pequeño favor, un problema de tiempo extraño, solo hasta el próximo cheque, solo hasta que la ayuda financiera se liberara, solo hasta que las cosas se arreglaran. Diego, mientras tanto, flotaba por su vida con la seguridad en sí mismo de alguien que pensaba que la adultez era algo que otras personas manejaban entre bastidores. Era guapo, encantador cuando quería serlo, y profundamente comprometido con las apariencias. Seguía cuentas de relojes, páginas de zapatillas y a todos los tipos más ruidosos de su círculo social que trataban el dinero como un rasgo de personalidad. Nunca preguntó de dónde venían las cosas porque le gustaba la versión del mundo donde simplemente aparecían. Lo que lo hacía más difícil de tratar era que no era perezoso de una manera obvia. Podía ser divertido. Podía ser generoso con sus amigos. Podía abrirse camino con labia en casi cualquier lugar y hacer que la gente pensara que tenía más disciplina de la que realmente tenía. Pero debajo de todo eso había un resentimiento que no reconocí completamente hasta más tarde. Mi padre nos comparaba más de lo que debería. No de una manera dramática de discurso de película. De maneras más pequeñas y mezquinas que se acumulaban con el tiempo. ¿Por qué no puedes planificar con anticipación como tu hermana? Tu hermana ya tenía su propio lugar a esa edad. A tu hermana nunca hubo que recordarle 2 veces. Yo lo detenía cuando lo escuchaba, pero no vivía allí todos los días. Diego sí. Él lo tomaba con una sonrisa la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando captaba algo afilado detrás de sus ojos. Luego vino el reloj. Al principio empezó como una broma. Envió un mensaje de texto grupal familiar con una foto de un Tupperware y escribió, idea de cumpleaños si alguien me ama. Mi madre respondió con un emoji de risa. Mi padre dijo, quizás si ganas la lotería. Diego siguió mencionándolo de todos modos. Dijo que uno de sus amigos acababa de conseguir uno después de las fotos de graduación y que otro chico de su círculo había estado usando un Omega en cada evento como si fuera normal. Para cuando se acercó su cumpleaños, la broma se había convertido en una campaña. Quería algo que lo hiciera parecer exitoso antes de que realmente se hubiera convertido en algo. Una semana antes de su cumpleaños, mi padre me llamó mientras salía del trabajo.
Sonaba cansado y avergonzado y ya a mitad de la petición. Dijo que Diego había estado imposible últimamente, que estaba obsesionado con ese reloj, que tal vez si se sentía celebrado por una vez, se calmaría y se concentraría. Debí haber dicho que no. Lo sabía incluso mientras mi padre hablaba. En cambio, me detuve, abrí mi aplicación bancaria y transferí el dinero. $7.800. Me quedé mirando la pantalla de confirmación y me dije a mí misma que esta tenía que ser la última cosa ridícula. La barbacoa de cumpleaños fue un sábado por la tarde. Diego caminó por el patio trasero con ese reloj en la muñeca como si hubiera firmado un contrato con el éxito mismo. Sostenía su bebida de cierta manera para que la gente lo notara. Se reía más fuerte de lo habitual. No dejaba de decir, nuestros padres siempre cumplieron y la familia cuida de la familia. Cada vez que decía eso, sentía algo retorcerse dentro de mí porque yo estaba allí mismo, invisible a plena luz del día. En un momento, mi padre me dio una palmada en el hombro mientras Diego estaba al otro lado del patio y dijo en voz baja, no sé qué haríamos sin ti. Diego se giró en el momento exacto y lo vio. No las palabras, sino la mirada, la gratitud, la diferencia entre cómo dependían de mí y cómo lo complacían a él. Ese fue el momento, creo, en que algo se endureció en él. Más tarde esa noche, después de que la mayoría de la gente se había ido a casa, entré en la cocina para coger mi bolso y escuché a mi padre decirle a mi madre que yo era la única razón por la que la familia seguía a flote. Mi madre dijo, gracias a Dios por Sofía. No sabía que Diego estaba en el pasillo detrás de ellos. Lo vi allí antes que ellos. Su cara cambió por un segundo. Solo uno. No era dolor. Ni siquiera sorpresa. Era algo más feo que eso. Era la mirada de alguien que acababa de decidir que odiaba a la persona en la que todos más confiaban. Al día siguiente, me envió un mensaje de texto con una foto del reloj y dijo, buen gusto. Le respondí con un simple pulgar hacia arriba. Lo que debería haber preguntado era cuánto ya sospechaba. Lo que debería haberme preguntado era por qué de repente empezó a actuar de manera extra amable conmigo esa semana. Pero no lo hice. Todavía operaba como si la familia significara seguridad. Él ya estaba pensando que la familia podía usarse como un arma. El domingo en que todo se desmoronó se suponía que debía sentirse normal. Fútbol en la televisión, comida en la encimera, mi madre moviéndose lentamente porque estaba cansada. Mi padre fingiendo que el lunes no lo esperaba. Y yo tratando de mantener el ánimo ligero porque ese también se había convertido en mi papel en silencio. Llegué alrededor del mediodía con una bolsa de mano al hombro, un tazón de ensalada de pasta en una mano y mi laptop porque planeaba ayudar a mi madre a resolver un problema de seguro más tarde. Diego estaba de buen humor cuando llegué, casi demasiado bueno. Pero no pensé mucho en ello entonces. Estaba bromeando con mi padre, lanzando un balón de fútbol en el patio trasero, actuando como el hijo despreocupado que todos querían que fuera. En un momento, entró a buscar hielo y se aseguró de que ese reloj caro destellara bajo las luces de la cocina. Sentí que necesitaba que todos lo notaran. Durante la primera hora, nada parecía ir mal. Luego, a mitad del segundo cuarto, de repente se miró la muñeca, se puso de pie y dijo, ¿dónde está mi reloj? Toda la habitación se quedó helada. Mi padre silenció el juego. Mi madre preguntó qué había pasado. Diego dijo que se lo había quitado para lavarse las manos y lo había dejado en su habitación por un minuto, pero que ahora no estaba. Entonces todos empezaron a buscar. Revisamos su baño, cómoda, isla de la cocina, mesa del patio, lavadero, incluso el garaje. Con cada habitación que revisábamos, Diego se volvía más incisivo. Primero, dijo que quizás alguien lo movió. Luego empezó a decir que alguien lo tocó. Luego empezó a mirarme cada vez que cruzaba la habitación. Arriba, sus cajones estaban entreabiertos y la puerta de su armario estaba abierta de par en par, casi como si quisiera que la habitación pareciera revuelta. Cuando me agaché cerca de su mesita de noche para ayudar, dijo rápido, no tienes que tocar nada. Levanté la vista y le pregunté si me estaba acusando de algo. Se encogió de hombros y dijo que solo estaba siendo cuidadoso. Abajo, mi padre empezó a hacer preguntas. ¿Cuándo lo tuviste por última vez?
¿Quién estuvo arriba? ¿Alguien trajo una bolsa dentro? Esa última pregunta caló hondo porque mi bolsa de mano colgaba junto a la puerta del cuarto de la ropa. Dije que había traído mi laptop para los papeles de mamá. Mi padre asintió, pero ya podía ver la duda en su rostro. Mi madre seguía diciendo que nadie en esta familia robaría, pero sonaba menos segura cada vez. Entonces Diego me miró directamente y dijo, «¿Estuviste cerca de mi habitación antes?» Le dije que solo había subido para ayudarle a buscar. Sacudió la cabeza y dijo, «Deja de actuar como si no supieras lo que pasó». Sentí que el pecho se me apretaba. Le pregunté si me estaba acusando seriamente de llevarme su reloj. Se rió una vez y dijo, «Si no lo tomaste, entonces deja de mentir». Ahí estaba. Mentirosa. Ni implícito, ni suavizado. Dicho directamente a la cara. Mi madre susurró su nombre, pero aún así no le dijo que estaba equivocado. Mi padre preguntó si yo tenía problemas de dinero que no había mencionado. Esa pregunta casi me hizo sonreír porque yo era la única persona en esa casa que evitaba que las facturas los tragaran enteros. Les dije que no había tocado el reloj y que no iba a quedarme allí mientras Diego me trataba como a una ladrona. Entonces él dijo, «Bien, revisemos tu bolso». Mi padre tomó la bolsa del gancho. Yo misma vacié todo sobre la mesa de la cocina. Laptop, cargador, cuaderno, billetera, papeles, una barra de granola, nada más. Por un segundo, pensé que eso lo terminaría. Entonces Diego dijo, «Revisa el bolsillo con cremallera». Mi padre abrió el compartimento interior y sacó una funda de viaje negra para reloj que nunca había visto antes. La habitación quedó en silencio. La miré, luego a Diego, luego a mi padre. Diego dijo, «Dime de nuevo». «Estoy inventando esto». Le dije, él lo plantó. El rostro de mi padre se endureció. Mi madre se sentó como si las piernas le hubieran fallado. Diego dijo que yo había estado mintiendo todo el día. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que nadie preguntaba cómo había llegado esa funda allí, o por qué Diego parecía saber exactamente dónde buscar. Ya habían decidido qué creer. Mi padre me dijo que me fuera a casa. Dije que irme me haría parecer culpable. Diego murmuró que quizás podría ir a empeñarlo a otro sitio. Estallé y le dije que lo dijera de nuevo. Lo hizo más fuerte esta vez y me llamó mentirosa una vez más como si hubiera estado esperando la oportunidad. Salí antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. 10 minutos después de llegar a casa, mi padre me envió un mensaje de texto y me dijo que regresara a la noche siguiente para que la familia pudiera resolverlo definitivamente. Una hora después, Diego envió un mensaje. «Tráelo de vuelta antes de que papá lo empeore». Lo leí 3 veces y finalmente entendí algo que me revolvió el estómago. Diego no tenía miedo. Estaba disfrutando cada segundo. Cuando regresé a casa de mis padres a la noche siguiente, todavía tenía esta estúpida esperanza de que alguien hubiera entrado en razón. Quizás mi padre había revivido todo y se había dado cuenta de que nada tenía sentido. Quizás mi madre finalmente había hablado. Quizás Diego había ido demasiado lejos. Esa esperanza murió en el segundo en que entré. Mi tía Carmen estaba allí. Mi tío Jorge estaba allí. Mi primo Marco estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados como si hubiera aparecido para el espectáculo. Mi madre no me miró a los ojos. Mi padre estaba cerca de la chimenea con una mirada de quien ya había decidido el resultado. Diego estaba sentado en el sofá con el tipo de expresión cansada que la gente usa cuando quiere parecer herida y razonable al mismo tiempo. Esto no era una conversación. Era un juicio. Mi padre comenzó de inmediato. Dijo que la situación había ido lo suficientemente lejos y que si yo estaba en problemas, necesitaba ser honesta antes de causar un daño permanente. Daño permanente. Como si Diego no hubiera prendido fuego a toda la familia. Dije que no tenía nada que confesar y que la funda encontrada en mi bolso había sido plantada. Diego se rió entre dientes y se frotó la frente como si yo lo estuviera agotando. Mi tía se inclinó y dijo, «Las familias pueden perdonar errores, pero las mentiras lo empeoran todo». Me di cuenta entonces de que Diego había pasado el día construyendo una historia en la que él era la víctima y yo era inestable,
celosa o lo suficientemente desesperada como para robarle. Mi padre dijo que habían revisado las grabaciones de la cámara exterior y que yo era la única que había llevado una bolsa más grande dentro y fuera de la casa. Le dije que eso no probaba absolutamente nada. Marco interrumpió diciendo que la oportunidad sigue siendo relevante. Diego siguió actuando con calma. Dijo que no quería un espectáculo. Solo quería su propiedad de vuelta. Y que si la devolvía ahora, quizás papá podría mantenerlo en privado. Ese fue el momento en que mi ira finalmente se agudizó. Le dije a mi padre que si quería ser justo, debería registrar la habitación de Diego, su coche, su armario, todo. Mi padre dijo que ya lo habían hecho. Luego mi tío preguntó si alguien había revisado mi coche. Dije que no porque había estado demasiado ocupada saliendo de la casa después de ser humillada. Mi padre me miró y dijo, entonces, resolvamos eso ahora. Debí haberme negado, pero la negativa les habría sonado a culpa a todos ellos. Así que le entregué mis llaves y seguí a todos al camino de entrada. Se sintió degradante de una manera que todavía no puedo describir completamente. Mis parientes de pie allí mirando, Diego junto al garaje con las manos en los bolsillos, el rostro con una decepción practicada. Mi madre abrazándose como si fuera demasiado delicada para detenerlo. Mi padre abrió la parte trasera de mi SUV y apartó una manta, una bolsa de supermercado y una caja de agua. Entonces se quedó helado. Sentada encima del kit de emergencia estaba la caja de presentación de Tageware. ¿Vacía? Mi tía jadeó. Marco murmuró, vaya. Diego no dijo nada, y de alguna manera ese silencio convenció a todos más que cualquier discurso. Me escuché a mí misma diciendo que no era mío, que no había estado allí, que Diego lo había puesto allí. Pero para entonces, a nadie le importaba. Mi padre se dio la vuelta sosteniendo la caja, y la expresión de su rostro era peor que la ira. ¿Era asco? Preguntó por última vez dónde estaba el reloj. Dije que no lo tenía. Preguntó si se suponía que debía creer eso después de todo lo que habían encontrado. Dije que sí porque era la verdad. Diego finalmente habló. Luego me miró y dijo, siempre crees que puedes salirte con la tuya. Deja de mentir por una vez. Mi madre empezó a llorar. Mi padre dio un paso hacia mí, señaló la puerta del camino de entrada y me dijo que me fuera y no regresara hasta que estuviera lista para decir la verdad. Miré a mi madre y le supliqué que dijera algo, pero ella solo lloró más fuerte y se dio la vuelta. Eso dolió más que cualquier cosa que dijera mi padre. Diego no sonrió. No necesitaba hacerlo. Simplemente me observó con la calma de alguien que había conseguido exactamente lo que quería. Me alejé temblando de rabia. Pasé 3 semáforos antes de tener que detenerme en una gasolinera porque mis manos no se mantenían firmes en el volante. Unos 40 minutos después, mientras seguía sentada allí tratando de respirar, me apareció una solicitud de mensaje en Instagram de una chica llamada Valeria. La reconocí después de un segundo. Había estado en el grupo de amigos de Diego antes. Su mensaje decía, creo que necesitas ver esto. Adjunta había una captura de pantalla de una historia que había publicado la noche anterior de una fiesta fuera del campus. La marca de tiempo mostraba que era horas después de que Diego afirmara que el reloj había desaparecido. Y allí estaba el de fondo riendo con una bebida en la mano, el reloj claramente en su muñeca. Hice zoom hasta que la imagen se volvió borrosa. Misma correa, misma esfera, mismo reloj. Valeria envió un segundo mensaje diciendo que él había estado presumiendo de que finalmente se había deshecho de alguien que lo hacía quedar mal. Ese fue el momento en que el dolor dentro de mí se convirtió en algo más frío. Hasta entonces, todavía quería limpiar mi nombre. Después de eso, quise que sintieran exactamente lo que significaba desechar a la única persona que los había mantenido a flote. No llamé. No me defendí de nuevo. Fui a casa, abrí mi laptop y empecé a abrir todas las cuentas que había usado para salvar a esa familia de su propia realidad. A los números no les importan los sentimientos. No les importa la lealtad, la historia, la culpa o las historias que la gente se cuenta a sí misma para evitar decir que han sido usadas. Simplemente se quedan allí en columnas y dicen la verdad. Esa noche, hice una hoja de cálculo y busqué todos los extractos que pude encontrar.
transferencias de hipoteca, electricidad, agua, internet, gastos médicos de bolsillo de mi madre, depósitos de matrícula de Diego, cargos de vivienda, pagos de plan de comidas, libros de texto, pase de estacionamiento, reparación de coche de emergencia, reemplazo de laptop. Compras de comestibles aleatorias que se convirtieron en semanales. A las 2 de la mañana, tenía un total en la pantalla que me hizo echarme hacia atrás en mi silla y reír a carcajadas porque el número era demasiado obsceno para reaccionar con normalidad. Durante 26 meses, había invertido poco menos de $250.000 en esa casa y en las personas que vivían en ella. $250.000. Suficiente para haber pagado una gran parte de mi condominio. Suficiente para haber cambiado mi línea de tiempo de jubilación. Suficiente para haber construido una vida que me pertenecía por completo en lugar de parchear agujeros en la de los demás. Me senté allí mirando el total mientras las últimas 24 horas se reproducían en mi cabeza. Diego llamándome mentirosa, mi padre revisando mi coche delante de mis parientes, mi madre sin decir nada, y debajo de todo, una verdad más fea. Habían creído la historia porque era conveniente. Era más fácil imaginar que de repente me había convertido en una ladrona que examinar a la persona a la que habían pasado años protegiendo de las consecuencias. Una vez que vi eso claramente, el resto se volvió simple. No fácil, pero simple. Llamé para decir que estaba enferma la mañana siguiente y pasé el día desentrañando cada hilo financiero que me conectaba a ellos. Eliminé mi información bancaria del portal universitario. Cancelé la cuota de matrícula pendiente para el próximo periodo de Diego. Terminé el pago recurrente que había configurado para el administrador de la hipoteca. Desactivé las transferencias automáticas que había estado haciendo a la cuenta corriente de mis padres para los servicios públicos. Pagué una recarga final directamente a la farmacia de mi madre porque su medicación nunca debería haber estado ligada a nada de esto. Luego apagué todo lo demás. Cambié contraseñas. Guardé confirmaciones. Hice capturas de pantalla. Seguí esperando sentirme lo suficientemente culpable como para detenerme. Pero lo que sentí en cambio fue claridad. Alrededor del mediodía, abrí un correo electrónico nuevo y lo dirigí a mi padre con copia a mi madre. No escribí como una hija rogando ser entendida. Escribí como una profesional documentando hechos. Enumeré cada categoría de apoyo, el periodo de tiempo y la cantidad total. Les dije que, con efecto inmediato, toda asistencia financiera voluntaria de mi parte había terminado. Les dije que, debido a que había sido acusada de robo, humillada públicamente, registrada y expulsada del hogar familiar sin ninguna evidencia que pudiera sobrevivir 10 segundos de escrutinio honesto, ya no actuaría como respaldo financiero para personas que me habían mostrado tan poca confianza o respeto. No incluí la captura de pantalla de Valeria. Todavía no. Quería una cosa muy clara primero. Incluso sin pruebas del montaje de Diego, lo que habían hecho era lo suficientemente imperdonable por sí solo. Adjunté 3 capturas de pantalla de la hoja de cálculo, un resumen de transferencia de hipoteca y una pantalla de historial de matrícula, luego presioné enviar. Después de eso, bloqueé el número de Diego, no porque tuviera miedo de lo que diría, sino porque ya sabía que estallaría de ira antes de reflexionar. Exigiría antes de disculparse. Actuaría como si hubiera sido traicionado antes de admitir que había traicionado a nadie. Mi padre llamó en 15 minutos. Lo dejé sonar. Mi madre llamó 5 minutos después. También la dejé sonar. Luego vinieron los mensajes de texto. ¿Qué es esto? ¿Hablas en serio? Llámanos ahora. Sofía, detén esto ahora mismo. Puse mi teléfono boca abajo y salí a caminar por mi barrio bajo el calor de la tarde porque necesitaba que mi cuerpo entendiera lo que mi mente finalmente había decidido. Para cuando llegué a casa, mi buzón de voz estaba lleno. Mi padre sonaba furioso en un mensaje, asustado en el siguiente. Mi madre parecía haber estado llorando durante horas. Los escuché todos sin devolver la llamada. Alrededor de las 10 de la noche, me serví un vaso de agua, me senté en el sofá, y por primera vez en años, sentí la extraña y tranquila sensación de ya no estar disponible para las emergencias de otras personas. No duró mucho.
A las 11:53 de la noche, recibí una notificación por correo electrónico de Arizona State confirmando que el método de pago autorizado conectado al saldo estudiantil de Diego había sido eliminado. A las 12:11 de la noche, llegó otra notificación del portal de la hipoteca confirmando la cancelación de las instrucciones de débito programadas. Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad y supe que la casa estaba a punto de despertar. A las 2:03 de la mañana, mi teléfono empezó a vibrar en la mesa de café de un número desconocido. Ya sabía quién era antes de contestar. Contesté en el cuarto timbre y Diego ya estaba gritando antes de que pudiera decir hola. Estaba furioso, hablando tan rápido que apenas podía pronunciar las palabras. Dijo que su inscripción a clases había sido bloqueada debido a un saldo impago. Dijo que ahora había una retención en su vivienda. Dijo: papá recibió algún tipo de alerta de hipoteca y mamá estaba en pánico por la cuenta de los servicios públicos. Luego gritó la pregunta que me dijo lo poco que entendía incluso ahora. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿No qué está pasando? ¿No es esto cierto? Solo indignación como si mi dinero siempre les hubiera perteneciera. Me senté en el sofá y le hice una pregunta. ¿Sabes quién ha estado pagando tu matrícula? Hubo una pausa. Luego espetó que papá lo pagaba y que yo debía dejar de jugar. Le dije que no. Papá apenas podía mantener la hipoteca al día. Yo había estado pagando su matrícula, la hipoteca, los servicios públicos y los costos médicos adicionales de mamá durante más de 2 años. El silencio en la línea fue tan completo que pude escuchar un televisor en algún lugar de fondo en su casa. Cuando Diego finalmente habló de nuevo, su voz había cambiado. Preguntó qué quería decir. Le dije exactamente lo que quería decir. La misma hermana a la que llamó mentirosa y a la que echaron fue la razón por la que pudo vivir como si la familia estuviera bien. Volvió a enfadarse porque la ira era más fácil que la vergüenza. Dijo que no podía cortarle en medio de un semestre. Dijo que yo estaba arruinando su futuro por un malentendido. Esa palabra casi me hizo reír. Le pregunté si los malentendidos solían implicar pruebas plantadas y una indignación falsa. Se detuvo medio segundo, luego empezó a gritar de nuevo, llamándome celosa, loca y vengativa. Entonces mi padre tomó el teléfono. Sonaba atónito. Preguntó si el correo electrónico que había enviado era real. Dije que cada número en él era real. Preguntó por qué nunca les había dicho cuánto se había convertido. Dije que porque cada vez que intentaba poner un límite, siempre había otra emergencia y porque el único hijo que estaba tan decidido a proteger acababa de verlo echar a la hija que mantenía la casa unida. Me dijo que este no era el momento para la amargura. Dije: no, papá. Este es el momento para la honestidad. Mi madre se puso al teléfono a continuación, llorando tan fuerte que apenas podía hablar. No dejaba de decir que no sabía qué era tanto. No sabía que yo lo había asumido todo. Eso dolió de una manera diferente porque ella sabía lo suficiente. Simplemente nunca quiso mirar de cerca. Le dije que lamentaba que estuviera molesta, pero nada de eso cambiaba lo que había hecho. Me había visto ser acusada, registrada y expulsada sin defenderme una sola vez. Luego escuché una discusión lejos del teléfono, y mi padre volvió sonando más duro esta vez. Dijo que si yo sabía algo sobre Diego, necesitaba decirlo ahora. Le dije que revisara su correo electrónico. Luego le reenvié la captura de pantalla de Valeria. Tardó menos de 1 minuto. Luego hubo silencio. Luego mi padre dijo el nombre de Diego con una voz que nunca había oído antes. Lo que sucedió después fue feo. Mi madre preguntando qué significaba la foto. Mi padre exigiendo saber por qué Diego llevaba el reloj horas después de que supuestamente había desaparecido. Diego negándolo primero, luego tropezando con nuevas excusas, luego finalmente admitiendo la verdad cuando la marca de tiempo lo acorraló. Confesó que escondió el reloj, deslizó la funda de viaje en mi bolso cuando todos estaban distraídos, y plantó la caja de presentación vacía en mi coche cuando volví adentro para usar el baño y dejé mis llaves en la encimera de la cocina. Dijo que estaba cansado de escuchar mi nombre cada vez que estropeaba algo. Dijo que quería que nuestros padres dejaran de actuar como si yo fuera perfecta. Luego dijo la parte que lo explicaba todo. Nunca pensó que realmente dejaría de pagar.
Pensó que me enfadaría, desaparecería por unos días, luego volvería y arreglaría todo como siempre lo hacía. Esa fue la verdadera historia, no solo celos, sino un sentido de merecimiento. Construyó toda la mentira sobre la creencia de que yo seguiría salvando a personas que no me protegerían. Mi padre se disculpó más tarde esa noche, pero fue desordenado y tardío y lleno de una sorpresa que no me consoló. Mi madre también se disculpó, diciendo que me había fallado y que estaba avergonzada. Creí que lo decía en serio. También sabía que lo sintiera no borraba nada. Diego llamó a la tarde siguiente después de que lo desbloqueara para una sola conversación. Lloró y dijo que no se había dado cuenta de lo lejos que llegaría. Dijo que solo quería que dejaran de compararnos. Le dije que muchas personas sienten celos sin intentar destruir la reputación de otra persona. Luego colgué. Las consecuencias llegaron rápido. La inscripción de Diego fue congelada hasta que se manejara el saldo, y terminó abandonando ese semestre porque mis padres no podían cubrir lo que yo había estado cubriendo. Vendió el reloj en una semana junto con sus palos de golf y la mitad de su colección de zapatillas. Consiguió turnos nocturnos en una tienda de artículos deportivos y trabajo de eventos los fines de semana cerca del campus. Mi padre tuvo que hacer horas extras y pedir un vergonzoso adelanto de nómina solo para evitar que la hipoteca se deslizara aún más. Unos meses después, mis padres se mudaron a un alquiler más pequeño que realmente podían pagar, y yo no me apresuré a rescatarlos. Esa era la vieja versión de mí. Meses después de un largo silencio y una conversación dolorosa, acepté ayudar con una sola cosa, la medicación de mi madre. Pagué directamente a la farmacia. Sin efectivo, sin vagas promesas, sin ayuda para Diego. Esa fue la diferencia entre la mujer que solía ser y la mujer en la que me convertí después de que mi hermano me llamara mentirosa y me hiciera echar. La vieja yo pensaba que el amor significaba soportar el daño y aún así presentarse con una sonrisa. La nueva yo aprendió que el amor sin respeto es solo una palabra más bonita para ser usado. Las familias no se curan cuando una persona sigue sacrificándose en silencio. Se curan cuando la verdad sale a la luz. Las consecuencias recaen donde deben. Y todos finalmente se ven obligados a madurar. Si hay una lección en lo que sucedió, es esta. Ser generoso no significa aceptar el maltrato. Ser leal no significa proteger a las personas de los resultados de sus propias elecciones. Y establecer límites no es crueldad. A veces es la única forma honesta de amor que queda, tanto para uno mismo como para las personas que nunca cambiarían si siguiera salvándolas.